Amigos, esta segunda parte de este lanzamiento y de este foro es más un conversatorio, por eso también pido la cercanía, un conversatorio con ustedes que son los líderes de la región, con estos líderes que nos acompañan acá, pero también con ustedes en una sesión de preguntas y de interacción que nos permita llevar a cabo una discusión que esperamos de muchas luces o de algunas luces sobre el tema de construcción de paz aquí en el departamento del Chocó y en gran medida en la región del Pacífico. Muchos de ustedes han sido seleccionados por eso, porque son líderes que están metidos en el territorio, en los barrios, en muchos espacios donde esa construcción de paz se hace de manera efectiva. Entonces, contar con sus visiones, contar con su experiencia, pues para nosotros es muy importante, pero incluso generar estos espacios de retroalimentación con los otros líderes de la red, pues también es muy importante. Entonces yo sirvo de moderadora y más que de moderadora, pues ustedes son nuestros expertos, entonces les sugeriría que cada uno en 5, póngale máximo 7 minutos. Bueno, 10 va a pasar. Si yo me si cada uno habla 10, estamos hablando ya de 40. Entonces, 5 va a pasar 10. Entonces, que cada uno desde su perspectiva pueda contarnos y responder ante todo esta pregunta de este panel que es Chocó, conflicto y o posconflicto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esas dimensiones de la construcción de paz real y profunda? ¿Se conecta lo que dice el gobierno nacional con lo que ustedes ven aquí y están viviendo acá? ¿No se conecta? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo si no se conecta, pues cómo se conecta? ¿No? Entonces, para que cada uno desde su experiencia. Entonces, en esta mesa nos acompaña Ingrid Valencia, que trabaja en todo el tema de población víctima del conflicto y el tema de restitución de tierras, y ahora Ingrid sería bueno que nos contara más sobre su experiencia también para que cada uno de los miembros del auditorio sepa cada uno de ustedes desde dónde está hablando. Catherine Gil, que es actualmente la directora de la organización Jóvenes Creadores del Chocó, que trabaja en ciertas zonas aquí de Quito con jóvenes y que es estudiante también de la Universidad Tecnológica del Chocó. Tatiana Valencia, abogada, que además ha tenido una experiencia múltiple en el sector público, en el sector también en la academia, y le estamos haciendo preguntas sobre la institucionalidad, cómo es el tema de la construcción de institucionalidad en el tema de conflicto y posconflicto. Y el señor de la mesa, don Baltasar Mechá, que obviamente es uno de los líderes de la organización regional en Beira Unana de Chocó, de la OREWA, y que también pues va a estarnos compartiendo desde la perspectiva pues de las comunidades étnicas y en particular de los pueblos indígenas cómo se ve este tema de conflicto posconflicto. Entonces les cedo la palabra, ustedes me dirán. Ingrid, ya. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Es para mí un verdadero honor y privilegio estar compartiendo este espacio con cada uno de los agentes de cambio que estamos aquí hoy soñando con un nuevo Chocó, con un nuevo Pacífico y sobre todo, pero lo más importante, poniendo nuestro granito de maíz, como dice mi compañero Baltasar, en la transformación de nuestra región. Yo soy Ingrid Scarlett Valencia Barreto, trabajo como defensora comunitaria en la Defensoría del Pueblo. Mi trabajo es, la labor que realizo más bien es directamente con las comunidades en cada uno de los municipios del Chocó, trabajando mucho en asesoría y empoderamiento de sus derechos para que ellos tengan accesibilidad, las herramientas para hacer la accesibilidad de los mismos. Como el trabajo directo que tengo con víctimas del conflicto armado, es importante resaltar en primer término que en diciembre de 2014 342.000 personas en el Chocó estaban desplazadas. Este número equivale al 68.52% del total de la población de nuestro departamento, que con la proyección del DANE de 2015 somos más o menos 500.000. Es un número bastante alto de población. Entonces, las políticas de nuestro departamento, las que estén orientadas hacia la reparación, hacia la atención y el mejoramiento de nuestra población,
deben transversalizar el enfoque de desplazamiento directamente. El caso más emblemático, obviamente, que podemos mencionar es el desplazamiento de las comunidades indígenas y afrocolombianas de Bellavista a raíz de ese enfrentamiento que tuvo el fatídico desenlace el 2 de mayo de 2002. Después también podemos mencionar bastante el Río Sucio, el municipio de Río Sucio, que es un expulsor, el mayor expulsor que ha tenido el Chocó a través de este tiempo, y aunado al despojo de territorio de toda esta población. Y no menos importante, podríamos mencionar también el caso que la doctora Ana María nos dijo de las 3.100 algo de víctimas indígenas que se desplazaron en mayo del año pasado del Alto Baudó. Ellos todavía no han tenido la oportunidad de retornar a sus territorios. ¿Qué dicen nuestras víctimas en el territorio? Que una vez que se terminen las negociaciones con el gobierno y se dé inicio a la construcción de un proceso de paz estable y duradero, como todos queremos, se reconozcan los espacios de participación que la ley de víctimas les ha otorgado precisamente para que ellos puedan incidir de una manera eficaz en toda la construcción de este proceso, y ahí podríamos hablar después de un post-conflicto. Ellos para poder incidir de una manera efectiva en las políticas que están orientadas para su atención, nosotros venimos haciendo un trabajo bastante fuerte en el empoderamiento de sus derechos, precisamente para que puedan acceder de una manera más eficaz y efectiva a estos espacios, que es la manera pues que ellos tienen para tener un verdadero mejoramiento de calidad de vida de todas y todos. Desde el enfoque de las víctimas hacia esta construcción de paz, nos podríamos referir a 4 ejes temáticos principales, que serían la verdad, la justicia, la reparación integral con un enfoque étnico y la participación de las víctimas. Desde la verdad, obviamente la verdad individual y las verdades colectivas son necesarias. Las víctimas deben conocer todo lo que aconteció y lo que está aconteciendo en el territorio, para ellos poder así tener Las víctimas nos insisten mucho en que debe haber una comisión de la verdad, que ellos deben conocer lo que les pasó para poder hacer un ejercicio de perdón y de reconciliación. Sumado a la justicia, porque el conflicto siempre llega a manos de otros, pero las víctimas del Chocó esperan que se tenga en cuenta que el conflicto armado ha golpeado a nuestras poblaciones de manera diferencial, y se debe tener en cuenta también que ellos son unos sujetos de especial protección. En cuanto al enfoque étnico-territorial, obviamente las particularidades que tenemos nosotros en nuestras poblaciones afrocolombianas e indígenas se debe tener en cuenta no solamente la ley de víctimas, que es la 1448, para hacerle una atención y una reparación directa a las víctimas, sino que debemos tener un enfoque que traen los 3 decretos ley que están al mismo nivel de la ley de víctimas, que son el 4635 para atender a nuestras poblaciones afrocolombianas, el 4633 para nuestras comunidades indígenas, que Balta nos ayudará un poco más con eso, y el 4632 que nos aplica para nuestra población, que es para comunidades roma. Entonces, teniendo en cuenta todos estos enfoques, la visión de desarrollo y de reparación debe contar con todos estos elementos como punto de partida y punto de llegada de este enfoque diferencial aplicado. Y por último, la participación, que es en lo que más enfatizan las víctimas en el territorio, que ellos quieren participar en los espacios que la ley les ha asignado para poder incidir de una manera eficiente, para que el gobierno nacional tenga en cuenta todas las características y las particularidades que tienen las vivencias, la cosmogonía que tienen en sus territorios, y así mismo se puedan implementar las políticas. Y nosotros, que estamos jóvenes formándonos para incidir en esas nuevas políticas que se van a seguir construyendo para la atención a nuestras poblaciones, debemos tener muy en cuenta este enfoque directo que las comunidades están haciéndonos ver desde el territorio. En el diálogo que siempre tengo con los líderes y lideresas, hemos hecho concertación que para lograr
el objetivo se plantea un ejercicio de formación directamente con las víctimas, que cuenten ellos con las herramientas necesarias para poder así empoderarse de sus derechos y hacer una exigibilidad de los mismos. Yo creo que debemos aunar esfuerzos en el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos sociales, el empoderamiento de derechos de las comunidades y el robustecimiento sobre todo de los espacios de participación para que el ejercicio que cada uno de nosotros está haciendo con nuestras comunidades tenga incidencia y sea efectivo, logrando así que se complementarice y se vigorice la democracia. Sí, de nuevo. Gracias. Dos preguntas de contexto. Una, el registro de las víctimas aquí en el departamento de Chocó, ¿cuál es el registro, el número de víctimas registradas según la información que tiene? Y dos, ¿cuándo se ha avanzado en el proceso de restitución de tierras? Según el registro único de víctimas, a diciembre 14 de 2014 tenemos registradas 342.697 víctimas. De estas, 205.206 son desplazados. O sea, 342.000 personas. 342.697 están registradas en el registro único de víctimas a diciembre en el Chocó, teniendo en cuenta que somos, con el estimado del plan para 2015, 500.000 personas. O sea, tenemos más del 50% de la población en el Chocó víctima de desplazamiento o de cualquier otro hecho victimizante. Y 5.000 de estas desplazadas. ¿Y en el tema de restitución? El tema de restitución de tierra en el Chocó hasta ahora se está haciendo un ejercicio, porque nosotros, como tenemos la particularidad de territorios colectivos, no es el retorno de nuestra población a sus tierras no ha sido como tan directo como en las otras regiones del país. Nosotros ahorita tenemos el retorno de las comunidades hembreras del Alto Andaguera, que estaban desplazados en Bogotá hacía más de 10 años. Tenemos la sentencia del año pasado, en septiembre más o menos, es la primera sentencia de restitución de tierras que se dio aquí en el Chocó. Es el primer caso. Ahora se está iniciando la caracterización con Comopoca, el Consejo Comunitario, para ver cómo se va a hacer para la restitución del territorio de ellos. Bueno, yo ya para cerrar mi intervención quería terminar con dos expresiones de nuestras víctimas para que ustedes las tengan, que nos llaman a la reflexión. Y la primera es, abro comillas: prefiero vivir soñando en la paz y no seguir viviendo en la guerra. Y por último, esta que en lo personal a mí me llena de esperanza, el territorio habla, escuchémoslo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Giselle García Gil y hago parte de la organización juvenil Corporación Jóvenes Creadores del Chocó. Bueno, en el marco de la intervención que voy a hacer aquí, voy a ser completamente realista frente a la situación de las organizaciones juveniles. Me atrevería a decir que hay una crisis de organizaciones juveniles en el departamento del Chocó. Y frente a esa crisis que hay en cuanto a las organizaciones juveniles, también se coloca en jaque, digamos, las aspiraciones de muchos jóvenes de transformar realidades, pero desde las colectividades. También uno inicia a reflexionar acerca del papel o de la importancia que tiene una organización juvenil dentro de determinada región. Se mira como unos sujetos de derechos que interactúan, interlocutan con entidades públicas, con entidades privadas, y que están llamadas a transformar, a mover banderas, a crear, a proponer alternativas de solución. Frente a todas esas responsabilidades que nosotros como organizaciones juveniles tenemos y que el mismo Estado, la sociedad y la familia tienen hacia nosotros, uno se preocupa
cuando se encuentra en una situación de conflicto tan grave como la que hay en el departamento del Chocó. Entonces, los esfuerzos que muchos jóvenes realizan todos los días no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque la situación del conflicto es más latente, es más generalizada, se está haciendo más daño. Y observamos cómo jóvenes de organizaciones juveniles venimos siendo víctimas de ese conflicto que de manera directa o indirecta nos termina involucrando a todos. Entonces, frente a ese trasegar de las organizaciones juveniles en el marco de ese conflicto, venimos que desde el 2005, en donde no se hablaba de una dinámica de organización juvenil, sino que se hablaban de bandas juveniles, y que cuando se habla de bandas juveniles, de una vez se mire desde el punto de vista negativo, efectivamente hacia allá giraba toda la dinámica de los jóvenes en ese entonces. ¿Qué pasaba? Los grupos se enfrentaban y aparte de utilizar un machete, una navaja, aparecía la cultura como un elemento de reconciliación en ese momento frente al enfrentamiento que habían con las bandas. Todo terminaba así, un encuentro cultural, pero ese encuentro, tras de eso, había unas vidas que se perdían. Iniciaron a mirar las agencias de cooperación internacional el tema de juventud en el municipio de Quito, a preocuparse por barrios que desde hace mucho tiempo han venido siendo estigmatizados y que se han perdido la vida de muchos jóvenes. Iniciaron a traer proyectos. Mamaú sacó un diagnóstico también de realidades de jóvenes y número uno en eso eran los homicidios, porque ese era el diario vivir, eso en 2005. Viene el proyecto Revolú, forma a muchos jóvenes en diferentes disciplinas artísticas, en donde se hacen unas promesas muy grandes en temas de juventud para minorizar todo el tema del conflicto que hasta el momento se venía presentando con los jóvenes. Entonces vemos que esos esfuerzos de esas agencias de cooperación internacional en ese momento lograron reclutar, en el sentido positivo, a muchos jóvenes para que salieran de ese diario vivir, lo que le toca a un joven sin haberlo escogido, pero que se debe asumir. En ese sentido, jóvenes fueron formados, muchos no ingresaron a ese proceso formativo, pero que desde la invisibilidad querían seguir siendo visibles. Desde allá se inició a pensar en el tema de una política pública que solucionara todos esos problemas que nosotros como jóvenes todo el tiempo veníamos hablando, y de crear plataformas que nos agruparan y preguntándonos cuántos somos. Hasta ahora, oficialmente, bueno, son 100 o son 125, pero no hay una cifra exacta de cuántas organizaciones juveniles hay en el departamento del Chocó. ¿Y en Quito cuántos? Se estipula 90, 80, 100. Cada organización maneja un dato acorde a un diagnóstico que sacan, pero oficialmente no se ha dicho en definitiva, dentro del área urbana, en Quito hay tantas, en rural hay tantas. Situación que preocupa profundamente en dos sentidos. Primero, se puede decir son 100, son 125, pero en realidad funcionan 15, funcionan 20. Y esa es una debilidad muy grande, porque los jóvenes ya no están creyendo en estos procesos de colectividad, de trabajo en grupo. Se ha venido una conciencia de que eso es una pérdida de tiempo. Hay que tener poder económico para lograr sacar una organización juvenil adelante. Entonces eso hace que muchos no confíen en lo que se puede hacer desde una plataforma juvenil. Sin embargo, se han hecho los intentos, se ha creado plataforma, pero que hasta hoy en día han sido nombres. Incluso un esfuerzo muy grande que fue el espacio de articulación con Comité Juvenil, se logró construir la ruta para la formulación de política pública de juventud. Se levantó un diagnóstico de realidad de juventud, pero hasta el momento falta lo más importante, que es la construcción de política pública de juventud. Y es muy frustrante mirar cómo el Estado le cierra las oportunidades a los jóvenes
de garantizar esos derechos hasta que no se cumpla una política pública. Entonces seguimos viendo